¿Has perdido fuerza en tus manos y te han dicho que es porque tienes una hernia discal? Espera que te cuento. Habitualmente recibimos en consulta un montón de pacientes con este tipo de sensaciones. Entumecimientos, calambres, pérdidas de fuerza, en este caso en las manos, en brazos, en diferentes zonas de las extremidades superiores. Y todos esos pacientes, o la gran mayoría, acuden con una resonancia magnética que les indica que tienen una o varias hernias discales, siendo, según el diagnóstico que les han dado, las causantes de su problema. Pero con los tratamientos que les han ido aplicando no consiguen resolver los síntomas dolorosos, los síntomas de pérdida de fuerza, el hormigueo, el entumecimiento. ¿Qué está ocurriendo? Pues espera que te lo cuento, porque la mayoría de esa gente no ha tenido ni accidentes, ni traumatismos graves, ni nada. Simplemente les ha aparecido y no saben por qué. El principal responsable en muchos de esos casos es tu hombro. Y te cuento por qué. Hay mucha gente que cuando acude a consulta con esos síntomas, su postura de hombros es hombros caídos hacia adelante, cabeza un poquito rectificando la columna cervical y al final meten una tensión extra muy grande en la columna cervical. ¿Qué ocurre? Cuando tus hombros se caen, tus escápulas se abren un poco hacia afuera y se suben hacia arriba. Eso hace que incluso te salga un poco de chepa, ¿no? Lo que llamamos vulgarmente chepa, un poquito de cifosis. Bien, pues cuando tu zona dorsal coge esa posición, con el paso del tiempo va a acabar rectificando tu zona cervical y por tanto aumentando la presión. Cuando aumentas la presión en la zona cervical, ¿quiénes son las estructuras primeras que van a empezar a sufrir? Tus amortiguadores, tus discos. Van a empezar a tener más presión de lo normal. Y cuando ocurre eso, acaban generando una hernia. Pero, ¿realmente crees que el problema es la hernia? ¿La hernia es la causa o es una consecuencia de que tus hombros, tus escápulas han cambiado de posición, incrementando esa tensión? Te cuento la biomecánica del atrapamiento del nervio. Cuando tú tienes esa posición y metes presión en la parte cervical, en muchas ocasiones, no siempre, cuando el disco sale de su zona, comprime al nervio y ese nervio es el que te da ese tipo de síntomas tan diferentes, que no dolorosos, pero sí que es cierto que muy frustrantes. Incluso la ciencia recoge en algunos estudios que el 70% de las personas que presentan esos síntomas de hormigueo, entumecimiento, incluso a veces dolor de cabeza, está provocado por postura cifótica con mayor compresión de escápulas y por tanto mayor compresión cervical. Y cuando se les aplica un tratamiento correctivo, bajan el 60% de sus síntomas en las primeras semanas. Imagínate, eso es poner el foco donde hay que ponerlo y no en el síntoma. ¿Por qué fracasan la mayoría de tratamientos? La mayoría de tratamientos fracasan porque ponen el foco en el síntoma, en el entumecimiento, en el hormigueo, en el dolor irradiado a la mano, al brazo, al codo, donde te irradie ese dolor, y por eso optan por tratamientos pasivos, farmacológicos, incluso a veces quirúrgicos. Y esos pacientes acuden a consulta con dolor, con entumecimiento, con falta de fuerza. ¿Por qué no se resuelve? Porque no hemos puesto el foco en el lugar adecuado. Lo hemos puesto en una consecuencia, que es esa hernia cervical diagnosticada en la resonancia, pero esa hernia no ha aparecido de la nada, ha aparecido porque tu cuerpo, por las posturas que coges en el día a día, por no saber volver otra vez a llevar a tu cuerpo a la posición correcta después de esas malas posturas repetidas cada día en el trabajo, en posiciones de descanso, haciendo cualquier actividad deportiva, etcétera, acabas provocando ese tipo de síntomas. Y si quieres resolverlos, no pongas en el foco. Ahora bien, ¿dónde tienes que poner el foco? El foco lo tienes que poner no en los síntomas y sí en la parte correctiva. Tienes que trabajar tus músculos para que abran, para que tus escápulas vuelvan a su posición inicial, se destiendan, se vuelvan a juntar un poquito más en el medio, quiten tensión de esa zona cervical a la que han sometido. ¿Lo vas a conseguir de la noche a la mañana? No, no lo vas a conseguir de la noche a la mañana.
llevas muchos años haciendo las cosas mal, pero si aprendes a hacerlas correctamente, conseguirás poner el foco donde tienes que ponerlo, en el origen real del problema y no en la consecuencia, que sería la hernia, y tampoco en el síntoma, que sería el entumecimiento o la pérdida de fuerza. Seguro que conoces a alguien que está pasando en estos momentos por un episodio de este tipo y que está frustrado, que está por tirar la toalla, dejando todo por imposible. Pues hay luz. Lo único que tienes que saber es dónde se enciende esa luz.